He titulado este mensaje Las obras de Jesús. Nosotros como ministros de Dios tenemos que hacer siempre un balance, predicar sobre lo que es el Padre, Dios Padre, predicar sobre Dios Hijo, el Espíritu Santo, Dios Hijo, el Señor Jesucristo, y predicar sobre el Espíritu Santo, que es nuestro guía, el que nos guía y nos conduce a toda la verdad. Y he titulado este mensaje Las obras de Jesús. Amén. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Pueden decir amén cuando lo tengan. Se lee en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice así el texto sagrado: como Dios ungió con Espíritu Santo y con el poder. Amén. Como Dios ungió con Espíritu Santo y el poder. Y como anduvo haciendo bienes, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Vemos que Jesucristo vino a cumplir en esta tierra muchos propósitos, y entre esos propósitos está el plan de redención, de salvar al hombre que estaba muerto en delitos y pecados. El hombre tenía una muerte espiritual en sí, como lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y vemos que Jesucristo, hermano, siendo Dios, como lo dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en adelante, dice: haya este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo Dios o igual a Dios, no se aferró a él, no lo estimó, amén, sino que se despojó, tomando forma de siervo. O sea, se despojó de su naturaleza de Dios y tomó forma de siervo. Cuando habla de siervo, esto indica servicio, esclavitud. Amén. Un siervo es un esclavo y es un servidor. Amén. Y dice: tomando forma de siervo, y se humilló. Dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres, el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y en su condición de hombre, dice la palabra, fue obediente. En su condición de hombre fue obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta su muerte. Fue obediente hasta su muerte. Y aquí no se queda aquí, fue obediente hasta su muerte, si me explican. Y muerte en la cruz, no era cualquier muerte. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, donde no había más niveles. Amén. Hasta el nivel más superior, más supremo, Dios lo elevó hasta lo sumo, dándole un nombre sobre todos los nombres. Amén. Dándole un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla, dice, se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en el inframundo. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que Cristo vino a salvar al hombre del pecado y también a enseñarnos a nosotros. Amén. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por una multitud en rescate por muchos. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Cristo es nuestro
porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La iglesia hoy en día no está siguiendo las pisadas de Jesús. Si no está evangelizando, no está haciendo las obras de Jesús. Amén. Juan 13:15 dice: para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dando un ejemplo para que sigan sus pasos. Amén. La iglesia tiene que seguir los pasos de Jesús. Y Mateo 10:24-25 dice que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Jesucristo es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Jesucristo es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. El discípulo no es más que su maestro. Así que si usted no está haciendo las obras de Jesús, si no quiere que le sirva y todos tenemos bandeja de plata, usted se está pasando a Jesús. Y eso es una falta de respeto. Cuando dice hay que sentir que uno es Cristo Jesús, que uno también es Cristo Jesús, nos está diciendo, hermano, que nosotros tenemos que seguir ese sentir. Amén. Imitar a Cristo, Cristo sea su modelo. Aquí el texto anterior, el contexto de Filipenses capítulo 2 versículo 5 y el 4 viene diciendo: nada hagáis por contienda, ni por vanidad, ni por vanagloria, sino sintiendo a los demás más superiores a vosotros, prefiriendo a los demás primero que a ti mismo. El mundo seguía: primero yo, segundo yo, tercero yo, quinto yo y sexto si queda un espacio para los demás, pero primero yo. Amén. Así seguía el mundo, pero Cristo nos enseña, hermano, que prefiramos primero a los demás antes que nosotros. Amén. Y vemos aquí las obras del Señor Jesús que nos enseñó aquí en la tierra. Vemos que Cristo existía antes de la fundación del mundo. Cristo siempre ha sido Dios, era Dios y será Dios por siempre. Esto nos lo confirma la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Dice: yo soy el alfa, el omega, soy el principio, soy el fin, soy el primero y soy el último. Amén. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Dice esto. Amén. Y habla que Jesús es el Todopoderoso. Amén. El gran yo soy, el Todopoderoso. Antes de Jesús no existió Dios ni lo habrá después de él. Amén. Lo vemos también en Juan 1:1. Al principio era el verbo es la palabra siempre ha existido. Amén. Dice: por siempre permanece tu palabra en los cielos y en la tierra. Todo pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra es eterna, porque la palabra es Cristo mismo. Y vemos, hermano, que dice: al principio era la palabra, el verbo era Cristo, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, que Cristo era. En el 1:14 dice, ese es el 1:1 de Juan, pero en el 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne, descendió y habitó entre los hombres. Amén. Cristo era la palabra encarnada cuando llegó aquí a la tierra. ¿Por qué Cristo no se enfermó? La palabra no quiere que se enferme, la palabra misma. Cristo declaraba la palabra, Cristo caminaba en la palabra, Cristo pensaba en la palabra, Cristo funcionaba en la palabra y usted era uno solo. Amén. Cuando usted se vuelva solo con la palabra, usted y la palabra no se va a enfermar. Amén. Claro, estoy hablando ya de una disciplina correcta y perfecta. A veces estamos trastornados en muchas cosas y desajustados porque no estamos haciendo las cosas conforme al modelo que está escrito. Porque dice la palabra de Dios en Josué 1:7: esfuérzate y sé muy valiente para poner por obra la palabra. Amén. Nunca se apartará de tu boca, nunca, confesión de la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día, de noche, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche,
Dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. También dice que se despojó de su naturaleza de Dios. Él era Dios. Y como cosa que no estimó, como cosa que aferrarse a ser igual. Él y Dios, él y el Padre tienen el mismo rango. Si usted quiere, lo puede buscar ahí. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse, que aferrarse. Él era igual a Dios, tenía el mismo nivel. Sino que se despojó. Despojar es quitarse. Dice, despójate de fulano, quítate de él. Amén. Se despojó de su naturaleza, de sus atributos de Dios, lo dejó allá arriba. Por eso es que hay un himno que dice, Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su honor, cantar la alabanza. Él es Rey y me ve como hermano. Amén. Él es Rey y me ve como hermano. Dice, por eso constante le sigo, porque eres mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz. Dice, dejando su trono de gloria, tenía un trono de gloria. Me vino a sacar de la escoria, de la inmundicia, me vino a sacar, y yo soy feliz por él. Amén. Entonces, un Rey soberano, soberano mundial, Rey de todos los que son reyes, y Señor de todos los señores. El nombre de Cristo hace al infierno estremecer. El nombre de Cristo dice está sobre principados, potestades, sobre quiere decir encima. Amén. Y ante ese nombre, toda rodilla tiene que reconocerlo, tanto los ángeles del cielo como en la tierra y debajo de la tierra en el infierno. Tienen que reconocer que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. ¿Qué hizo ese Rey de reyes, Señor de señores? ¿Qué hizo ese Dios todopoderoso? Dice que al principio era el verbo y el verbo era con Dios, cuando 1:2. Dice, todo fue creado por él, o sea, por la palabra, y sin él nada hubiera sido creado. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 1 y al 3. Habla Dios habiendo hablado de muchas maneras, hoy lo ha hecho por su Hijo Jesucristo, al que constituyó heredero de todas las cosas. Él es la misma imagen y sustancia de Dios, quien sostiene, sustenta todas las cosas. ¿Por quién? Por la palabra de su infinito poder. Dios rige todo el mundo, el universo, por la palabra es autoridad. Dios gobierna la iglesia por la palabra, como cuando cayó el rey Saúl. Por cuanto no tuviste en cuenta la palabra de Dios, sino te la pasaste por alto, Dios también te ha desechado para que no creas. Entonces, todo es la palabra, es autoridad. Los científicos estudian qué es lo que sostiene los cuerpos, porque los cuerpos no se desmoronan. Si usted mira esa silla, usted cree que esa silla es compacta, esa silla no es compacta. Usted la mira por un microscopio, hermano, y todo está formado por proteínas, por moléculas. Y vemos, o sea, que eso forma un todo, pero no se desintegra. Y eso, hasta usted ve esa columna, y esa columna la ve compacta, pero eso no está compacto. O sea, todo está sostenido. Porque están estudiando los neutrones, protones, todo lo que conforman los átomos, que conforman un cuerpo. Y ¿saben qué? ¿Por qué no se desmorona? Por la palabra, que sustenta todas las cosas por la palabra de su Espíritu. Cristo gobierna a través de la palabra. La palabra es poderosa. Bueno, seguimos a Jesús en la eternidad. Tenía un trono grande, sublime, soberano. Hermano, era un Dios, es un Dios grande, todopoderoso. Pero como la humanidad estaba perdida, Él tuvo que venir al mundo a salvarnos. Amén. Y dejó todo y se hizo un siervo semejante a los hombres. Cristo vino a cumplir varias cosas aquí. Número 1, vino a redimir al hombre de la muerte, del pecado, a darle vida y vida en abundancia. Número 2, vino a darnos ejemplo de servicio. Amén. Vino a hacerse siervo semejante a los hombres. Amén. Un siervo es un esclavo, un servidor. Y él dice aquí que el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido. O sea, el propósito no vino a ser servido, sino a servir. Amén. Y da su vida en rescate de una multitud por mucho. Vino a salvar al hombre y vino allá
Y también dice la Escritura que el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su Señor. Si tú no quieres hacer las obras de Jesús, tú debes estar tirando más que tu maestro. Es más importante, porque si el maestro vino a servir y vino a decir ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas y estamos haciendo las obras de Jesús, nos estamos creyendo más que nuestro Señor. Amén. Y vemos, hermano, que vino a una condición de siervo, de servicio. Después dice que se humilló, cumplió el ministerio de humillación y nos vino a enseñar obediencia. Vemos, o sea, que una de las cosas que vino a hacer Jesús también es derribar la naturaleza satánica, derribar las barreras de Satanás que había puesto contra la humanidad. Como dice la palabra en Colosenses 2:14-15, que Cristo anuló todas las altas de los decretos que nos eran contrarias, que estaban en medio nuestro, era un estorbo, un bloqueo, un bloqueado. Cristo las arrancó y las clavó en medio de la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Gálatas 3:13 dice que los redimió, nos libró de toda maldición. Cristo vino a derribar las barreras de Satanás, era un hombre incansable. Jesucristo, hermano, vino a hacer una obra maestra aquí a la tierra. Jesús no vino aquí a perder el tiempo. Hay muchos cristianos perdiendo el tiempo, hermano, chateando, haciendo un poco de cosas, otros viendo quizás hasta pornografía, otros viendo lo que no deben de ver. Amén. Perdiendo el tiempo. Jesucristo decía, tengo una comida que comer. ¿Cuál comida es? Decía, hacer la voluntad de mi Padre. Y él decía, mi Padre y yo, entre tanto que era un rayo de luz, aprovechamos ese rayo de luz. Dice, entre tanto hay luz, mi Padre y yo trabajamos. Amén. ¿Por qué? Porque no trabajaba solo. Jesús vino a darnos ejemplo de lo que era ser un buen hijo, amén, con respecto al Padre. Él decía, nunca se presentó como ministro. Yo soy el ministro fulano de tal, no su título. Él decía, yo soy el Hijo de Dios y yo lo hago por mi cuenta. Yo hago lo que mi Padre me manda hacer. Amén. Yo sé de dónde vengo y yo sé de dónde voy. Jesús estaba clarito. Y él vino aquí a hacer las obras de Dios. Amén. Como lo vemos aquí en Hechos 10:38, ¿para qué corregido? Hay gente que dice, yo quiero tener una unción tremenda y cree que están sentados en la silla. La unción no es para que esté sentado en una silla, no es un cosmético, no es un maquillaje, no es un adorno, sino para que la pongas en práctica. Dice Hechos 10:38, confundió Dios con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Y cómo está anduvo haciendo bien. Después que la unción vino sobre él, era para hacer bien. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, pues me ungió Jehová. ¿Para qué? Para publicar buenas nuevas, dar libertad a los cautivos, pregonar el año agradable del Señor, aventar los corazones quebrantados. Vemos, o sea, que la unción viene para efectuar las obras. Por eso Dios unge con Espíritu Santo y poder, para que salgas a hacer las obras. Y vemos que Jesucristo, hermano, vino a derribar las barreras de Satanás. Día y noche no descansaba, hermano. Todavía decía, la hora que mi Padre y yo trabajamos. A Cristo le seguían multitudes. Mire, Cristo revolucionó el mundo en 3 años y medio. Amén. Levantó y reformó para cumplir su obra completa. Y hoy en día nos pueden dar muchos años. Y nosotros, si vemos, hermano, nos hacen un estudio, apenas hemos cumplido el 10% en 30 años del propósito que Dios ha destinado para nosotros. Nos faltan 90 cumplir. Pero esto es, hermano, búsqueda, obediencia, amén, humildad, sujeción, tener fe y santidad. Amén. Y eso acelera el llamado tuyo. Cristo no tuvo atrás, porque hay algo que nos atrasa en el pecado. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, nosotros teniendo alrededor la grande nube de testigos, despojémonos, o sea, despojar y quitarse, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos rodea, amén, y corramos la carrera que tenemos con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El pecado a nosotros es un peso enorme, hermano, que nos hace que no avancemos. Quizás tiene muchos pecados por los cuales nos ha avanzado el ministerio.
Tú dirás, pero aparentemente aquí nadie se ve sin pecado. Tú no le conoces la vida interior, amén. Pero en su cámara secreta, quién sabe qué hará. No, que yo oro bastante, pero en tu casa no oro, a tu casa, amén. Y no haré un pecado, aunque usted no lo cree. Samuel, ¿qué le dijo al pueblo cuando pidieron un rey? Le dijo al pueblo, le pidió Samuel, no dejes de orar por nosotros. Y dijo, si yo dejara de orar, me sería contado por pecado. Entonces, es un compromiso grande. Vemos, hermano, que para nosotros, hermano, poder cumplir con nuestro propósito, tenemos que despojarnos de todo pecado que nos asedia y todo peso. Vemos que Jesucristo, hermano, Jesucristo iba acelerado, iba cumpliendo todos los propósitos que el Padre le puso. Y vemos que Jesús, hermano, cambiaba la historia donde llegaba. Amén. Vemos que Jesús transformaba el fantasma. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Cuál era la clave de Jesús? Dice, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Se lo dijo Nicodemo al Señor Jesús. Nadie puede hacer, mire, el fariseo se lo dijo a Jesús. Nadie puede hacer este rabí, maestro. Sabemos que ha venido de Dios, lo reconocía. Porque nadie puede hacer todas estas señales sin Dios. Dios está con él. Amén. Y por eso era que el reino de Dios se había acercado y estaba. Y se hacían todos estos milagros. Y decía, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros. Amén. Un hombre de Dios es el que trae el reino, cuando el hombre hace en santidad. Amén. ¿Quieres tener el reino de Dios? Sea obediente como Jesús. Amén. Seamos obedientes como Jesús. Y vemos que vamos a traer el reino de Dios. Donde vayamos, vamos a ser portadores del reino de Dios. Amén. Y vemos que Jesús, hermano, donde pasaba, transformaba la historia. Quiero relatarte aquí un pasaje que se encuentra en Lucas 7:11. Puedes decir amén cuando lo llegue. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos. Una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús se movía en compasión, y acercándose tocó el pelo, el cajón, la urna. Y los que lo llevaban se detuvieron. Joven, le dijo Jesús, a ti te digo, levántate. Le habló al que había muerto. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. ¿Cuál era el destino de esa viuda? ¿Cuál era? Quedarse vivir. Se le había muerto su esposo. Tenía viudez y aparte de eso, el único hijo que tenía, que podía ayudar, a ver, suplir todas las cosas, también se había muerto. No podía reclamar herencia en ese tiempo ni tierras. ¿Por qué? Porque las viudas no podían reclamar. Cuando se le morían los parientes cercanos, también hasta sus hijos no podían reclamar. Tenía que vivir. El futuro de ella era ser hijotero de la misericordia. Y aparte de eso, un dolor agudo haberse muerto su hijo y su esposo. ¿Usted cree que eso va a hacer una persona? Que se le muere su hijo y se le muere el esposo. Tremendo, triste. Quizás ella decía, ya para qué voy a vivir, mi vida está destruida, no tengo futuro. Ya ella se encontraba sin futuro. La esperanza de ella estaba depositada en sepultura, ya la había sepultado. Había perecido, había muerto toda su esperanza
todo ese espíritu de dolor se le pega a todos los que van ahí, hermano. Ese era un dolor y quizás iban recordando al muchacho y decían, no quiero estar en el lugar de sanado. Iba una multitud triste, aquel era un servicio pero sumamente triste. Y vemos que cuando Jesús llega cambió el panorama, cambió tanto la historia del muchacho como la historia de la viuda. Amén. Transformó todo. Vemos también en la mujer del flujo de sangre. Voy a citárselo así por encima. Vemos que esa mujer estaba destinada a morir y estaba desahuciada totalmente. Tenía una enfermedad crónica que la llevaba a la muerte, una enfermedad terminal. Era un flujo de sangre continuo y continuo. De cosas estaba viva, quizás ya estaría en las últimas. Imagínense 12 años, hermanos, drenando sangre, una fuente de sangre fluyendo. Si la mujer dura 5 días con la menstruación y eso la debilita, imagínense, 12 años, había intentado por todos los medios, había ido donde los mejores médicos, especialistas, dice la Biblia, que había gastado toda su fortuna, todo su dinero y nada lograba, sino cada vez iba de mal en peor. No le iba bien, sino de mal en peor. Los médicos la ponían peores todavía y quizás había ido donde brujos, hechiceros, nada podían hacer por ella. Y cuando vio que era Jesús que iba a pasar, ella solamente dijo, si tan solo tocar, se le dio de esperanza, si tan solo tocar el borde de su manto, se le sana. Ella no dijo, si yo lo empujara, si yo lo tocara, si yo lo abrazara, si yo le pidiera, maestro, a una oración. No. Ella se conformaba con tocar solamente el Cristo, el borde de su vestidura, más nada. Y entonces iba a declarar, vemos que esa mujer, ¿cuál era el testigo de esa mujer? Condenada a la muerte, y no solamente a la muerte, si seguía viviendo así, a lo menosprecio, era rechazada. Y la gente le tenía asco. ¿Por qué? Porque una mujer cuando tenía siquiera la menstruación, eso no es entrar en pecado, tenía que estar encerrada según la costumbre, no podía mostrarse a nadie, y si le tocaba hacer un mandado de emergencia, tenía que salir por la calle, gritando, soy inmunda, apártense que soy inmunda, y la gente se la corría, y enseguida, hermano, trataban de despegarse de ella, porque el que la tocaba quedaba inmundo, enseguida tenía que irse a purificar, se la contó según la costumbre de ese tiempo. Y esa mujer se fue todo por el todo. Ella vino y dijo, si me quedo aquí me voy a morir. Hay gente, hermano, que prefiere morirse así como está sin Cristo. Le han pasado tantas cosas y no se atreve a probar a Cristo. Si tú has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel, nunca te abandonará. Amén. En Cristo está la solución de todo. Vemos, o sea, que Cristo era la solución para la muerte. Cristo dijo que soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25, 35. Por la confirma. Amén. Juan 11, 35, 25. Digo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y digo, yo he venido. 25. Juan 11, 25. Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Amén. Y dice también Hebreos 2, 14 a 15, puesto que los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de carne y sangre, se hizo humano como nosotros. Dice, con su muerte tuvo que morir, destruir aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto era el diablo, este es el diablo de Satanás. Y ser autor de salvación para todos los que estaban bajo el yugo, bajo el poder de la muerte. La muerte no se enseñoreará más de ellos. Amén. Vemos que Jesús era la solución aún para la muerte. Y vemos que esta mujer estaba ya desahuciada. Aquí vemos que Jesús es la solución para toda enfermedad incurable y terminal. Amén. Porque no hay nada difícil, no hay nada imposible para Dios. Y al que cree todo es posible y todo es posible se puede creer. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Y no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Lázaro tenía 4 días de muerte. Ya
¿quién me ha tocado? Y él dijo, alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Amén. Jesús no se refirió a los demás toques, sino un toque lleno de Dios. Amén. Hay que tocar a Jesús con la fe. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5, habla de que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Él decía, tu fe te ha salvado. Hágase conforme, hayas creído conforme sea tu fe, igual que tenga tu fe. Desea, si tienes una fe alta, lograrás el milagro. Si tienes una fe pequeña, no conseguirás nada. Y el justo por su fe vivirá. Y el 38 va a ser retrocediendo, va a dar mi alma. Romanos 1:17, porque el Evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. Todo aquí es por fe. Y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Sabe por qué se sanó esa mujer? ¿Sabe por qué? Y él me dice por qué se sanó. Por la fe que ella tenía y por la fuente del poder. Jesús era la fuente del poder. Amén. A veces la fuente del poder no va. Dios a usted lo puede usar mucho, pero si llega una persona incrédula, no recibe nada. Amén. Hasta el mismo Jesús le pasó. Dice que hizo pocos milagros en Nazaret, en la tierra donde era. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. Dice, no hizo ningunos milagros, sino algunos que medio lo tocó. Pero hizo pocos milagros a causa de la incredulidad de la gente. La incredulidad y la falta de contacto para poder recibir milagros. ¿Qué pasó aquí en este episodio que estoy contando? Fue la fe, la fe. Esta mujer iba con fe y toca la fuente del poder. Cuando toca la fuente del poder, inmediatamente absorbió de esa fuente el poder y empieza a nada inmediatamente. Se le detuvo, le cicatrizó la fuente, el flujo de sangre. Inmediatamente todo se drenó completamente, inmediatamente cesó. Amén. Se paralizó lo que era esa fuente. Amén. Y la mujer recibió sanidad instantáneamente, inmediatamente. Y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Volvió a preguntar por segunda vez. Y la mujer se sintió descubierta ya en la multitud. ¿Por qué cree usted que la mujer no dijo que fui la que te toqué enseguida? O sea, la primera pregunta. ¿Por qué? Porque estaba sentenciada a muerte. En la ley estaba escrito que si una mujer con menstruación tocaba a alguien, la apedreaban por no avisar. ¿Cuánto más esta mujer que fue intencionada? Amén. A tocar el borde, no de cualquiera, amén, sino de un maestro rabino. Todavía más condenada a la pena de muerte, porque si tocaba a cualquier persona era condenada a la pena de muerte, cuanto más tocando a alguien que predicaba Jesús. Hermano, lo conocían como maestro. Él predicaba en la sinagoga, en el templo, y él, hermano, a nadie le era permitido, hermano, que fuese allá a predicar, a dar un mensaje de la palabra. Y Jesús paraba en la sinagoga enseñando, más que cuando la mujer en adulterio, él estaba enseñando, cuando se le acerca a la multitud y le hace la pregunta. Amén. Entonces vemos que esta mujer asustada, ya cuando se vio descubierta, tuvo que decir, maestro, yo fui la que te toqué. Dice, porque yo decía que si tan solo tocara el borde de tu mano, sería salvo. Y él le dijo, grande tu fe, mujer, tu fe te ha salvado. Amén. Entonces vemos que esa mujer, su destino era una enfermedad crónica, ella le esperaba ya la muerte totalmente. Y la esperaba, si seguía viviendo así, el menosprecio, el señalamiento, el asco, hermano. Usted sabe que te tenga el asco, eso es tremendo. Que la gente te tenga repudio, y se aparta. A lo que tú ves que vete jugando, necesitas se aparta. Esa mujer, hermano, esos 12 años de enfermedad, yo creo que no le dolió tanto, sino el señalamiento, el vendía, el encierro, estar encerrado, no podía tener una vida pública. Amén. Y Jesús transformó esa vida. Había una mujer también en adulterio, la cual Jesús estaba enseñando. Y le llega, Jesús, mire, era la solución para el perdón, era la solución para la enfermedad, era la solución para la muerte y también para los que estaban en delitos y pecados, en vidas de adulterio, de fornicación. Hay gente que tiene una relación con otra y tiene escondida por ahí y dura bastante años y quiere sacarse de ese lazo porque tienen su matrimonio, amén, tienen sus hijos y todo, pero tienen, hermano, una
Eso está contemplado por la Biblia y la Biblia lo respalda. Entonces vemos que esa mujer sí tenía su marido, por eso es que le dicen la mujer adulta. Y entonces le dijeron, Señor, mire, la ley de Moisés está escrito que una mujer que es sorprendida en adulterio es digna de que la apedreen. Jesús, o sea, dijeron que le trajeron a esa mujer para tentar. ¿Por qué cree usted que iban a tentar a Jesús? Si Jesús le podía decir lo mismo que Moisés había citado, podía decir sí, la palabra lo dice, la ley, vayan y apedreen. Pero aquí lo estaban tentando. ¿Por qué? Porque también había un artículo en la ley que tenían que traer también, porque ella a ver, los dos porque adulteró. Y ahí no trajeron a la hombre, el hombre salió corriendo, por ahí, sino nada más trajeron para la mujer. Entonces, si Jesús daba aquí una sentencia, le decía, fallarte, no conoce de la ley, tú no le caes, y lo podían acreditar porque tú eres un maestro falso, le podían decir. Y entonces, Jesús se quedó escribiendo, y escribe en tierra, quizás era la historia de esa mujer, la nueva historia para esa mujer. Y enseguida le hacen la pregunta, Jesús no responde, siguió como si nada escribiendo. Y entonces otra vez me pregunta, Señor, ¿qué responde? Y él dijo, el que esté alzó la cabeza y se lo quedó mirando, el que esté libre de pecado, usted, que sea el primero en arrojar la primera piedra, lance la primera piedra sobre esa mujer. Enseguida, hermanos, todos, desde el más pequeño hasta el más viejo, se fueron porque dice que la misma conciencia los acusó. Amén. Claro. Digo que por la opción que había, el Espíritu Santo que es el que convence de pecado. Porque a veces si tú tienes el Espíritu Santo, le dices algo a una persona, no la convence. Pero si el Espíritu Santo es en ti, enseguida, hermano, la multitud entendió y se fue. Y él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Te condenaron? Y ella dijo, no, ninguno me condenó, todos se fueron, desde el más pequeño hasta el más grande. Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno, pero lo que vemos que cambió inmediatamente el futuro de esa mujer. Le dijo, no peques más, y vemos que la mujer se interesó. Jesús, hermano, transformó la historia de esa mujer. Y también Jesús y la tempestad estaba en una barca. Está Marcos 4, del 35 en adelante. Vemos que estaba en una barca y empezó, hermano, a negarse a la barca a causa de la tempestad. Y él estaba en el cabezal del barco durmiendo. Estaba tranquilo, hermano. Dice que el mundo no tendrá temor de malas noticias, corazón que mira que mira. Y salieron corriendo los discípulos y le dijeron, mi Señor, no temas que nosotros nos vamos a morir ahí sin hacer nada. Y él se levantó tranquilo y le dijo, callad, empodérese. Le dijo, y hablar a las circunstancias y hablar a todos. Mire, hermano, vemos aquí que las circunstancias tienen oído. La Biblia nos lo enseña si usted se pone a estudiar. El valle de huesos que está pero seco y muerto, le dijo, huesos secos, oí palabra de Jehová. O sea que a los huesos secos le tenía que profetizar y hablar, declarar palabras. Al sicomoro, le dijo, si le dijera al sicomoro, desarraiga y plántate en el mar, desierto es obedecería, sería su siervo o obedecería. O sea que tendría oído para obedecer. El acto de sicomoro, la circunstancia. Entonces, vemos que Jesús aquí reprende al viento, le habla, le dijo, callar, enmudecer, callar. Y enseguida se hizo grande bonanza y todo, hermano, quedó tranquilito. Pero es la diferencia de tener a Jesús en el hogar. Amén. Si tú lo tienes en tu barco, en el hogar, él va a calmar toda tempestad, todo lo que se esté crezcando. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, que el Señor Jesús es la solución para cualquier tormenta. Tienes una tormenta en tu casa, un zapejón. Tienes un problema grande que no aguantas. Miren las clases que vienen tanto a los cristianos como a los no cristianos. Dice la palabra de Dios, Mateo 7:24. Aquel que oye estas palabras le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron lluvias y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Tres clases de pruebas.
hermano, ahogar los problemas. Te vienen lluvias que te quieren anegar y te vienen vientos, malas noticias, amén, que te van a golpear. Pero si el capitán es Cristo que está en tu barca, Él cambiará toda tempestad cuando tú lo llames inmediatamente. Los discípulos lo llamaron inmediatamente. Ellos se encontraban indefensos y lo llamaban Jesús. Amén. Quizás Jesús está descansando, durmiendo. Levántate, amén. Habla en oración, despiértalo, Señor. Señor, mira, Señor, que merecemos en nuestra casa. Mira, amigo. El Señor enseguida, hermano, la palabra se levanta, la que está declarado lo que le el ver. Enseguida con la palabra le digo, callar, enmudece. ¿Qué usó el Señor Jesús? Génesis 1:27. Señorear sobre las aves de los cielos. Señorear sobre las bestias, sobre los animales de la tierra, las bestias que se arrastran. Señorear sobre los peces del mar. Y señorear sobre toda la tierra con su autoridad delegada. Dios a ti también y a mí nos ha dado esa autoridad. ¿Para qué? Para enmudecer las tormentas, todo. Cristo es la palabra y es el que vamos a usar para apagar toda tormenta. Cristo nos vino a enseñar, hermano, la autoridad. Cristo nos vino a enseñar, hermano, todas estas buenas obras. Y si sigo aquí, hermano, hacemos vigilia porque tantas obras que hizo Jesús. Que dice el apóstol Juan que si se escribiera en un libro, tuviese en el mundo tanta biblioteca para todas esas cosas, porque hay cosas que no se escribieron. Pero yo fueron testigos y ellos estuvieron ahí. Amén. Entonces, Jesús en su corto tiempo vino, hermano, a hacer las obras de Dios. Terminamos aquí, finalizamos con una pregunta para cada quien y ustedes no me lo van a decir, pero no lo quiero regresar. ¿Estás tú haciendo la obra de Jesús, las obras de Jesús? Amén. No me contestes, esto es para ti. Y si no lo estás haciendo, ven a evangelizar. Amén. ¿Qué día? Mañana. Amén. Mañana lunes, ¿a qué hora? A las 6. Porque dicen que si alguno, bueno, después aquí, el que vaya a dar aquí la información, esto debe andar como era alguno, siguiendo su pisada. Digo, ejemplo les he dado para que nosotros sigan su pisada. Un verdadero discípulo es el que hace lo que ves hacer su maestro. Que lo imita, un imitador de su maestro. Y si no lo estás haciendo, estamos perdiendo el tiempo. Tantos años. Y cuando lleguemos allá, Jesucristo dice, ¿para qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Lo estás haciendo lo que yo te dije, de la gran comisión, de ir a evangelizar el evangelio de toda criatura. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, lo que son. Amén. Dios les guarde y Dios les